por la presencia de Natalio Botana. En segundo lugar, por la oportunidad del tema. Creo que en la Argentina estamos viviendo, de alguna manera, resabios o consecuencias de los problemas que está teniendo la democracia en general. Y también por ser la última sesión del año que nos convoca, y aprovecho para invitarlos a todos a participar el año que viene en las próximas sesiones. Un año que se me ocurre que va a ser duro y problemático. Hoy, como dije, contamos con Natalio Botana, vastamente conocido. Natalio Botana es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina. Fue director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Profesor visitante en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de número de nuestra academia y de la Academia Nacional de Historia. Y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Es colaborador y lo leemos con frecuencia en sus columnas en los diarios La Nación o Clarín. Es autor de numerosos libros. Entre ellos podemos nombrar El orden conservador, la política argentina entre 1880 y 1916, de la República posible a la República verdadera. Pero además de todo eso, Natalio es un hombre preocupado por la vigencia de los valores de la República y de la democracia. En ese sentido, honra con sus trabajos el esfuerzo de todos los que estamos convencidos que tenemos que vivir en una república democrática. Hoy va a abordar el tema los problemas actuales de la democracia. Natalio, te agradecemos profundamente tu presencia y vamos a escucharte con toda atención. Luego de su exposición, como es habitual, dispondremos de unos 20-25 minutos para hacerle la pregunta correspondiente. De nuevo, Natalio, muchas gracias por tu presencia. Bueno, Horacio, el agradecido soy yo. Realmente tan especial, hoy es 10 de diciembre. El 10 de diciembre de 1983 juró la presidencia Raúl Alfonsín y desde entonces hemos tenido a los tropezones con enormes dificultades y terribles crisis. Sin embargo, hemos tenido el proceso democrático más largo en la historia del país, con alternancias complicadas, pero alternancias al fin, y con un horizonte que personalmente, es una opinión muy mía, un horizonte realmente nublado. Nublado no por la circunstancia actual de la Argentina, sino nublado por lo que trataré de demostrar en esta breve exposición. La hipótesis que estoy trabajando y quiero discutir con ustedes esta tarde debería dar lugar a un trabajo más vasto, es meditar acerca de uno de los problemas vinculados a la democracia que Felipe González no se cansa de repetir. Felipe, en nuestras reuniones en el Círculo de Montevideo, en el Foro Iberoamérica, insiste constantemente: estamos padeciendo, los demócratas particularmente, una crisis de gobernar la democracia representativa. ¿Qué significa esto? Significa que hoy estamos atravesando, con todas las confusiones que ello conlleva, una tercera transición en la historia de la representación política. Ustedes bien saben, excuso repetir estas cosas tan elementales, que no se entiende la democracia moderna sin representación política. La democracia es representativa, y así lo indicó el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional.
Lo que sí quiero insistir en este momento es que al ser representativa, la democracia pretende representar un tipo de sociedad mediante un sistema de mediación. Cualquiera sea ese sistema de mediación, como veremos de inmediato. En la larga historia de la política, que se mide por milenios, desde que al menos en Occidente fue pensada en la Grecia clásica, la historia de la representación política basada en la soberanía del pueblo es una historia corta, que arrancó, como bien sabemos, hacia finales del siglo XVIII. Como tal, estimados amigos, es una historia sujeta a 3 transiciones, como acabo de decir, que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad industrial y el desarrollo de diversos tipos de mediación. Vayamos pues a la primera transición, que corresponde a la primera revolución industrial, digamos, desde finales del XVIII hasta mediados del XIX o comienzos del siglo XX. Es la primera transición que corresponde al sueño alberdiano, que corresponde al imaginario que escribieron Sarmiento y Mitre. Ese tipo de sociedad, sociedad educada, sociedad con una potencia material que asombraba a los testigos de aquella época, es la sociedad del ferrocarril y de la extraordinaria invención que es la máquina de vapor. Si ustedes vuelven a leer Alberdi, que lo han hecho con tanta atención, no lo dudo, no hay ninguna duda que el ferrocarril representaba para Alberdi una suerte de épica. Decía que eran como las antiguas monasterios y las antiguas catedrales que iban sembrando civilizaciones en la Edad Media o en la Edad Oscura a la caída del Imperio Romano. Esa sociedad desarrolló un tipo de representación política que había nacido previamente, al menos en la cabeza de quienes la pensaron, a finales del siglo XVIII, cuando aún no había estallado la revolución industrial. No voy a entrar en mayores disquisiciones al respecto, mucho trabajado sobre esto, pero esta primera transición corresponde a un tipo de representación política restringida sobre la base de 2 modelos predominantes, ¿verdad? En el mundo anglosajón, el modelo de las oligarquías competitivas, efectivamente una élite fragmentada que competía, el caso británico es muy clásico al respecto, que competían de acuerdo a reglas establecidas para alcanzar posiciones en el Parlamento. Este es el primer modelo que evidentemente actúa en Estados Unidos desde los estados de Nueva Inglaterra, sobre todo, y ese modelo contrasta con algo que hemos desarrollado mucho aquí en Argentina y en España con José Varela Ortega, etcétera, con un sistema de gobiernos electores, ¿verdad? Sistema de gobiernos electores, traté de configurarlo, por ejemplo, estudiando el orden conservador. La segunda transición es la que nos interesa más, porque la segunda transición corresponde al desarrollo de la segunda revolución industrial, que desde finales del XIX cubre a gran parte del siglo XX, prácticamente hasta finales del siglo XX. Es la sociedad altamente urbanizada, con un gran desarrollo de la educación, tanto pública como privada, ¿basada en qué cosa? En la gran fábrica industrial, en la electricidad, en la cadena de montaje y en el motor a combustión. Esta segunda transición de la sociedad industrial es la sociedad de las grandes estructuras, de la fábrica con sus sindicatos, de los sindicatos que por otro lado se incorporaban a partidos políticos. Aquí estamos, por tanto, en esta segunda transición en presencia de la democracia de masas y de los partidos de masas. Son grandes organizaciones que agregan valores, articulan intereses. Junto con este desarrollo es el momento en que predominan los medios de comunicación masivos. En la primera transición, los medios de comunicación ya
representaban un papel determinante. Al fin de cuentas, la Nación, Tribuna de Doctrina, es fundada durante esta primera transición. Pero lo importante a señalar aquí es que eran, como bien señaló John Stuart Mill, grandes faros que iluminaban e ilustraban una opinión pública en formación y ascendente gracias a la educación. En la segunda transición de la representación política, esa función la sigue representando la prensa escrita. Pero es una prensa escrita ya que adquiere niveles masivos, centenares de miles de ejemplares, que se reproducen precisamente gracias a la revolución industrial que les ha dado máquinas, que les ha dado impresoras, que les ha dado máquinas de escribir. Recuerdo lo que era entrar a una redacción en aquella época, ¿verdad? El ruido infernal de las máquinas de escribir y el tabaco que creaba nubes entre tanta creatividad y tanta inteligencia concentrada en una sala de redacción. Pues bien, ven ustedes que aquí estamos en un momento de masificación. Y no solo a la prensa escrita, en esta segunda transición se sumaron, y no solo la prensa escrita predominó, como en la primera transición, en esta segunda. También se sumaron, ¿qué cosas? Se sumó la radio y se sumó la televisión. A punto tal que al final de sus días, Sartori, con mucho mal humor, sostenía que el sujeto de esta segunda transición de la representación política se había transformado en un sujeto pasivo, en un homo videns que lo único que consumía eran mensajes que disparaba la televisión. A mí me tocó vivir, gracias a la edad y gracias a la oportunidad que tuve en la década del 60 de pasar largos años en Europa estudiando, me tocó vivir ese mundo. Me tocó vivir lo que Bobbio llamaba el estado de partidos. Me tocó ver en funciones al Partido Comunista Italiano, me tocó ver en funciones al Partido Laborista Inglés, me tocó ver en funciones a los grandes partidos demócratas cristianos, que ya se internaban en un momento de crisis, pero que mantenían todavía esa poderosa organización. Los sistemas de partidos, por consiguiente, eran sistemas de grandes organizaciones. Los veían en todos lados, en el mundo democrático, los veían en Europa, los veían en Estados Unidos. ¿Cómo no evocar aquí lo que era el Partido Demócrata de los Estados Unidos, forjado ya desde la época de Roosevelt? Lo veían también en Canadá, en Australia. Argentina, nuestro país, que yo creo que había ganado la primera transición en la representación política, en la segunda transición, sobre todo a partir de 1930, entra en un túnel oscuro, en un túnel de crisis recurrentes que generan el gran problema que la Argentina no pudo resolver. Esas crisis, esos golpes de Estado, ese faccionalismo dentro de los partidos, cómo olvidar la gran división que padece el radicalismo luego del año 1955. Todos esos factores lo que van a dejar en nuestro suelo histórico es la realidad de un sistema de partidos inexistente. Se hablaba de partido militar, se había llegado a ese extremo. Se hablaba de que el peronismo, que había realizado en gran medida muchos de los factores, había llevado a cabo muchos de los factores que formaron los grandes partidos de masas europeos, por ejemplo, la incorporación del sindicalismo, la incorporación del voto femenino, etcétera, etcétera. Sin embargo, se presentaba proscripto permanentemente, más como un movimiento que como un partido. Sin embargo, en esta segunda transición, hay un momento que vale la pena destacar y que he destacado hace un instante. En 1983, sobre todo a partir de toda la década del 80 y gran parte de la década de los 90, la Argentina procuró forjar
un sistema de partidos. Procuró forjar lo que en muchos otros rincones del mundo occidental se llamaba un bipartidismo responsable. El justicialismo de movimiento, creo que ahí la influencia de Antonio Cafiero fue muy importante, pasaba a configurarse como partido, y el radicalismo, sobre todo el radicalismo de Alfonsín, no solo había logrado, digamos, recuperar su elán mayoritario, sino que había logrado reincorporar a muchos corrientes que se habían separado del partido a partir de la década del 50. Es decir, la Unión Cívica Radical volvía a ser un gran partido nacional y el peronismo también volvía a ser en esa medida. Por cierto, lo que estoy presentando de una manera tan esquemática y tan modelística no responde a una realidad mucho más compleja y mucho más dura, pero no hay ninguna duda que en los momentos cruciales de aquellos años el sistema de partidos responsables se mantuvo de pie, sobre todo frente al impacto, que también conoce nuestro presidente de este Instituto de Filosofía Política, el impacto de las rebeliones militares debido a los juicios de las juntas y lo que vino después. Uno de los momentos más interesantes de aquellas circunstancias, cuando uno ve en el balcón de la Casa Rosada a todos los partidos representados al lado del presidente defendiendo la institucionalidad democrática. Ciertamente eso caducó. Eso caducó en la gran crisis, la primera gran crisis que azota a la democracia, la gran crisis del 2001-2002. Y me equivoco, no es la primera gran crisis económica, sino la segunda gran crisis económica, pues la primera fue la que tuvo que soportar la administración de Alfonsín con la primera hiperinflación. Pero cuando viene el impacto de la crisis 2001-2002, aquí evidentemente se vive uno de los típicos fenómenos tan repetidos en la Argentina del siglo XX, que es el fenómeno del desmoronamiento, ¿no? Crisis dentro del radicalismo muy aguda, muy aguda, y crisis también dentro del peronismo. A punto tal, como recordarán ustedes, que una de las elecciones claves después de la crisis del 2001-2002, dice como si fuera una interna peronista, ¿verdad? Con varios candidatos compitiendo a ver quién logra la cabecera. Este es un problema muy interesante porque a partir de ese momento, el sistema de partidos deja de ser y adquirimos una configuración multipartidaria e inestable al desarrollo o ante el desarrollo de nuevos partidos. El kirchnerismo de algún modo está heredando aquel partido peronista que era parte de un acuerdo de responsabilidad, y por cierto el PRO está surgiendo como el partido que va a reemplazar a la Unión Cívica Radical como partido predominante en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la capital federal. Con este bagaje de logros, con este bagaje sobre todo de dificultades, entramos en la tercera transición en torno a la representación política, que es el tema que va a ocupar más tiempo en mi exposición por razones obvias. Hoy en día, si ustedes recorren el rosario de opiniones que se vierten sobre todo a través de la prensa seria de opinión, podrán comprobar que se repiten constantemente las palabras de mutación civilizatoria. Se está hablando efectivamente en todo el mundo de una mutación. Del mismo modo como Alberdi, allá por el año 1840, 1850, hablaba también de una mutación. Estas mutaciones se deben al desarrollo de la libertad humana, que de a poco va cambiando las condiciones de vida materiales y espirituales en las sociedades.
asunto que advirtió con mucha claridad Tocqueville ya por el año 1830-1835, ¿no? La libertad humana crea tendencias y esas tendencias, una vez establecidas, vienen a condicionar al ejercicio de la propia libertad. Ciertamente la revolución industrial en su segunda etapa había depositado estas tendencias grandes. Pero lo que estamos viviendo ahora realmente es un fenómeno de extraordinaria trascendencia, porque estamos viviendo lo que Elia Abelí, un gran amigo de Raymond Aron de los años 30 y 40, llamaba la aceleración de la historia. Esto los historiadores como Eduardo Martiré, que me acompañan hoy en día, pueden decir mucho al respecto. La historia va rápido, la historia se acelera. Fíjense ustedes, la cantidad de fenómenos que se han superpuesto en apenas 2 décadas y media. Primero la revolución digital, luego la revolución informática. A la revolución informática sigue la revolución de Internet. A Internet los teléfonos inteligentes. A los teléfonos inteligentes la robótica. A la robótica la inteligencia artificial. Todo esto concentrado en tan poco tiempo. En muy, muy poco tiempo. Mientras que la segunda transición, la transición de la revolución industrial, la transición de los grandes de la segunda revolución industrial y la transición de los grandes partidos de masas, llevó un ritmo acaso un poco más pausado, dado que prácticamente está cubriendo todo un siglo. Y acá viene el gran incógnita, la gran incógnita que quiero discutir con ustedes porque no tengo las ideas muy claras. Es muy difícil explorar la historia cuando somos partícipes de esa misma historia. Es lo que decía Huizinga ya por el año 1935, ¿no? Es muy difícil disipar, el gran historiador Huizinga, ¿no? Es muy difícil disipar las tinieblas que nos rodean porque el historiador tiene la ventaja de tener la perspectiva y la larga duración, cosa que en este análisis no la tenemos. Estamos viviendo la inmediatez de los acontecimientos. Pero aquí sí, en torno a la representación política, estamos viviendo fenómenos altamente trascendentes. En primer lugar, el debilitamiento de los partidos políticos. El debilitamiento de los partidos políticos no es un hecho argentino. Es un hecho universal, si por hecho universal nos referimos al estado actual de las democracias. ¿Obedece esto a la irrupción de las redes sociales? En parte sí. Obedece a la irrupción de las redes sociales porque las redes sociales están generando un fenómeno de horizontalidad en torno a la comunicación que hasta ahora ignorábamos. En la línea de John Stuart Mill, de que hablé al principio, y en la línea de los grandes órganos de opinión de la segunda transición de la representación política, la idea era de que la opinión se forjaba en torno a la razón y a los hechos. Kant decía que la comunicación política era una forma del juicio. Era una forma del juicio. Hoy, en cambio, lo que vemos es el estallido de las pasiones, el estallido de las opiniones, el estallido, en fin, de una horizontalidad que, como señalaré de inmediato, contrasta con otro tipo de control y de manipulación. Frente a este fenómeno de fragmentación, de estallido, y ante los efectos de una crisis económica de gran importancia, que fue la del 2008-2009, el mundo occidental, el mundo de las democracias consolidadas, asiste azorado a la emergencia de los populismos. Digo que asiste azorado porque quien se ha formado
en universidades europeas y norteamericanas, o ha enseñado en ellas, allá por las décadas del 60 y del 70, tenían muy en claro que el populismo era el fenómeno de los de abajo, dicho por parte de ellos. Era el fenómeno de América Latina, era el fenómeno eventualmente de Turquía, fenómenos de Medio Oriente. Nunca, nunca el populismo se consideraba que podía arraigar en democracias consolidadas a través, para qué citar el lugar común de Max Weber, de una legitimidad tradicional. Y pues bien, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado aún en las democracias que se consideraban más consolidadas en el mundo occidental. Que se reduce, se expresa dramáticamente en el fenómeno de Donald Trump. El populismo, fundamentalmente, tal cual lo defino yo, no es otra cosa que la expresión de una hegemonía política centrada en el poder ejecutivo con el ánimo de subordinar todos los poderes de la Constitución y gran parte de los poderes sociales a esa unidad predominante. Eso lo sabíamos muy bien en América Latina, durante precisamente la segunda transición de la representación política. No imaginábamos un presidente vociferando a través de los métodos que le provee esta revolución digital, el Twitter y compañía, vociferando contra los medios de comunicación, vociferando contra los poderes legislativos, vociferando contra los poderes judiciales y fundamentalmente, y aquí viene la raíz del populismo, deslegitimando al adversario. El adversario se transforma, así lo enseñó Carl Schmitt, en enemigo. Por tanto, el populismo tiene esta dinámica perversa que ha tenido la característica, en mi opinión, muy sobrecogedora, diría yo, de extenderse universalmente. Está la emergencia del populismo, pero también hay otro fenómeno que me preocupa enormemente. Y es que en la segunda transición de la representación política, lo que era dable observar era la formación de los liderazgos dentro de los partidos. El partido político no solo era una máquina electoral para ganar elecciones, sino que era una institución que desde adentro forjaba liderazgos. Eran candidatos de partido que si el régimen era parlamentario podían formar coaliciones de gobierno. Hoy lo que estamos viviendo es que a esta democracia de partidos se contrapone lo que he llamado en varios escritos una democracia de candidatos. Candidatos que merced a todos los instrumentos de esta mutación civilizatoria de la revolución digital se forjan poco menos que instantáneamente. Fíjense qué interesante es el caso, en el buen sentido, de Macron en Francia. Cómo de un día para otro un candidato nuevo, un candidato joven, se forma, configura un partido y logra dominar a través de ese partido centrado en el candidato a la Asamblea Legislativa de ese país. Este me parece que es un punto de extrema importancia, porque junto con la emergencia de esta democracia de candidatos, tenemos la emergencia de lo que he llamado en algún artículo los cazadores de partido, que es el caso de Trump. Como un viejo partido, the Great Old Party, Partido Republicano de Lincoln, se transforma de un día para otro atrapado por una persona que viene totalmente de afuera, domina en unas elecciones primarias, se queda con la presidencia y logra subordinar desde la presidencia
a los bloques mayoritarios que ellos controlaban en la Cámara de Senadores sobre todo. Tal suerte, con esto voy a entrar en la última parte de mi exposición, estamos frente, por cierto, a una geografía de la democracia, eso es bueno sostenerlo, la democracia no ha caído como cayó en el periodo de entreguerras, sobre todo en Europa, pero es una geografía de la democracia donde sobresalen muchos rasgos. Yo voy a señalar solamente 3, en aras al tiempo de que dispongo. El primer rasgo ya lo señalé, hay un predominio de la opinión pública marcada por la horizontalidad. Todos opinan. Y a su vez hay un predominio de la opinión pública marcada por la manipulación de dicha horizontalidad por gobiernos y corporaciones. Esto se corresponde con el predominio de ideologías y relatos, como se dice ahora, basados en interpretaciones y no en hechos objetivos. No sé si ustedes recuerdan que Lord Keynes, antes de ser Lord, en su teoría del año 1936, escribió que detrás del tumulto de las políticas económicas, detrás del tumulto de los agentes económicos y de los ministros que llevan a cabo esas políticas, siempre se esconde, aunque los actores lo ignoran, alguna idea por ahí perdida. Yo no digo que nuestros agentes y nuestros actores de la política de hoy sean lectores cuidadosos de Nietzsche, el gran filósofo tan torturado y tan atractivo de Alemania ya en el siglo XIX. Pero hay 2 sentencias de Nietzsche que me han gustado muchísimo. Y desde la primera dice lo siguiente: no hay hechos, hay interpretaciones. La segunda, que completa la primera, dice: la interpretación que prevalezca en un momento dado es una función del poder y no de la verdad. Es una función del poder y no de la verdad. Creo yo que vivimos ya y estamos plenamente instalados en ella, en la era de la querella de las interpretaciones. Un combate durísimo. Claudio Escribano, la nota de hoy de La Nación, no es una nota, en realidad reproduce sus discursos, llama la devaluación de la palabra. Es decir, la palabra no tiene una raíz de objetividad, la palabra está sujeta a un intercambio belicoso de interpretaciones. Y gana quien tiene más poder para imponerla. En ese sentido, advierto que en esta tercera transición de la representación política asistimos a una suerte de crepúsculo de los datos objetivos y sobre todo de los árbitros neutrales. La vieja tradición, ¿verdad?, del pensamiento liberal que arranca con Hobbes y sigue a través de Locke, la idea de que hay reglas de juego, esas reglas de juego para imponerse y para que duren necesitan árbitros neutrales. Y obviamente el árbitro neutral por excelencia en un sistema de separación de poderes es el Poder Judicial. Y me parece muy interesante lo que está pasando en estos días en nuestro país. Porque la entrada del lawfare, la entrada de la guerra judicial en el debate
político no es otra cosa que un combate por apropiarse de la interpretación de las palabras. Y el fenómeno es interesantísimo, porque ante una decisión de la Corte Suprema y otra decisión de la Cámara de Casación, todos invocan la palabra república, todos invocan el Estado de Derecho con diferentes interpretaciones. No hay un concepto dominante de Estado de Derecho y no hay un concepto dominante de república. Lo que hay son interpretaciones encontradas. Este mundo me parece que es un mundo absolutamente nuevo, no tanto por el intento de los hombres y de las mujeres de poder de manipular la palabra, sino por la difusión extraordinaria que esto tiene. Porque en el fondo, masivamente, universalmente, todos estamos interpretando. El segundo rasgo de esta geografía de la tercera transición de la democracia y de la representación política es el ascenso de los populismos, sobre los cuales no voy a hablar más, y de lo que muchos colegas en Europa, en Estados Unidos, llaman los autoritarismos electorales. Aquí diría Chesterton que hay una paradoja muy interesante en la democracia, porque efectivamente los autoritarismos avanzan, pero el principio electoral no es abandonado. Cuando se produjo el desarrollo de los totalitarismos, que fue la gran invención trágica del siglo XX, la última elección que tuvo lugar en Alemania en 1933 fue cuando ascendió Hitler al poder y no se repitió más. Lo mismo ocurrió en aquellas elecciones de democracia restringida que existían en el Reino de Italia antes de la década del 20, cuando Mussolini ascendió al poder. Ni hablar del sistema de la Unión Soviética, donde el principio electoral como tal era abandonado en aras del concepto de centralización democrática que había desarrollado Lenin antes de tomar el poder en 1917. Aquí no. En esta tercera transición de la democracia se sigue votando. Se sigue votando al compás del fraude, se sigue votando al compás de la manipulación, se sigue votando. El último ejemplo, bastante triste, desoladamente triste, que hemos visto en estos días, es la parodia electoral que tuvo lugar en Venezuela. Parodia electoral, por otro lado, justificada por un grupo de observadores ad hoc que habían ido con ese propósito. Estos autoritarismos electorales los tienen en todos lados. En Egipto, en Irán, en Rusia, en Turquía, en Venezuela, desde luego, pero también en Honduras, en Nicaragua. Y a este segundo rasgo de los autoritarismos electorales, en América Latina se suman las democracias con insuficiencia institucional y con graves problemas de corrupción. Son democracias que ahí están en equilibrio, inestable, y que no sabemos hacia qué lado se van a inclinar. Lo ven ustedes en Perú, desde luego en Bolivia, en Ecuador habrá una elección bastante dramática en el mes de febrero, en Brasil y desde luego en Argentina, donde el choque de interpretaciones ligado a la corrupción es cada vez más áspero, es cada vez más áspero. El tercer rasgo, y con esto ya estoy terminando, muy vinculado al anterior, es que estamos aquí ante una paradoja histórica. Allá
en la última década del último siglo, celebrábamos la muerte del totalitarismo, con la caída del muro de Berlín y la entrada de China en esa suerte de modernización y de maridaje del partido único con el sistema capitalista. Pero a la muerte del totalitarismo, como se decía en las viejas monarquías, yo diría lo siguiente: el totalitarismo ha muerto, larga vida a la autocracia. ¿Qué es este problema enorme que padecemos por todos lados? La autocracia ligada al control electoral, la autocracia que no es otra cosa que el poder impune a perpetuidad concentrado en una persona o en un grupo familiar. Y los ejemplos de dos grandes naciones, como China y Rusia, son al respecto muy significativos. La entronización de Putin a perpetuidad, votando siempre y armando elecciones siempre, porque eso no lo van a negar. Y una transformación muy importante que se ha producido en el seno del partido único que gobierna China. Con mucha inteligencia, cuando se puso en marcha la modernización de Xi Jinping, se pensó que era necesario contar con un presidente que desempeñara su función durante 2 periodos y no más. Eso se acabó. El actual líder de China hoy es un líder a perpetuidad. Con lo cual, los equilibrios dentro de un sistema de partido único, ligados con esa alternancia severamente regulada, hoy han desaparecido. Termino diciendo que estas 3 transiciones, en contra de lo que pensaba una teoría un poquito superficial en torno a las etapas de la historia, no se eliminan unas a otras, sino que se contienen. He hablado de autocracia. La autocracia es antigua. Podemos hablar de caudillismo en Venezuela. El caudillismo es típico de la primera transición de la representación política. Podemos hablar de gobiernos electores en muchas provincias argentinas. Los gobiernos electores son típicos de la primera transición de la representación política. Podemos hablar de los controles a los medios de comunicación de masas. El control general a los medios de comunicación de masas tuvo lugar en la segunda transición de la representación política durante la década del 50 y del 40. Quiere decir que, y vuelvo a Tocqueville, acá los fenómenos se contienen unos a otros y frente a las extraordinarias transformaciones que estamos viviendo, vemos, cito por tercera vez a Alberdi, la voz del pasado que nos dicen presten atención a las realidades duras que no desaparecen. Y desde luego, ¿qué cosa más antigua que la corrupción? Concepto que sirvió para tipificar las primeras clasificaciones de regímenes políticos que nos brindaron Platón y Aristóteles. Es hora, pues, y recuerdo lo que dijo mi amigo Julio María Sanguinetti, en este mismo instituto, es hora, pues, de retemplar tradiciones y volver a lo básico. Porque en esta tercera transición de la representación política tan confusa y tan dramática, que además padece los efectos de esta pandemia planetaria que puede acelerar todos estos factores negativos que hemos señalado, las democracias que han logrado prevalecer son aquellas que han instituido sistemas de partidos responsables. Y no en vano, Alemania emerge en Europa como un gran ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de Alemania? El ejemplo de Alemania es que los partidos en Alemania no han sucumbido. Se han perfeccionado, siguen gobernando y sobre todo han hecho pactos de gobernabilidad. Ejercen la virtud
de la coalición de gobierno y no el oportunismo de la coalición electoral. Y más cerca nuestro siempre vale la pena, aquí viene mi corazón rioplatense, mirar al otro lado y ver el ejemplo que nos brindan los uruguayos. Bueno, querido Horacio, he hablado en exceso, así que les agradezco la buena voluntad que han tenido de escuchar. Gracias. Muchas gracias, académico Botana. Realmente ha sido interesantísimo y movilizadora, yo diría, sus palabras. Vamos a dejar abierto ahora las preguntas que se pueden realizar a través de Marcos. Adelante. O es el calor o es el aburrimiento que he provocado. No, no, al revés. Al revés. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, por Bien. supuesto. Sí, claro. Bueno, en vez de escribirle a Natalio, buenas tardes. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegra tu apelación final a los partidos políticos porque coincido con ella. Tengo dudas y me gustaría alguna reflexión tuya sobre cómo hacer para reconstruir los partidos políticos capaces de aglutinar voluntades, analizar propuestas y proponer alianzas o no, o proponer, digamos, cursos políticos de acción. ¿Cómo hacemos, Horacio? ¿Respondo a cada pregunta en particular o No, a ver, vamos, cada una y le la contesto a responde. Guillermo entonces? Exacto. Bueno, aquí hay un problema, Guillermo, que tiene que ver con el tipo de legitimidad tradicional que tenés en un determinado país. Voy a comparar Argentina con Uruguay porque no solo por razones académicas, sino por razones familiares, conozco muy bien la política uruguaya. Argentina ha dilapidado la idea del sistema de partidos. La ha dilapidado en ladas a constitución de hegemonías que por otro lado fallaron. En muchos artículos, en muchos libros se ha hablado de que la Argentina es un cementerio de hegemonías, porque es una pura subjetividad que no termina de configurar un régimen hegemónico. En Uruguay, sin embargo, han logrado mantener los partidos, pero al precio de cambios muy, muy importantes. De los partidos tradicionales, el partido que se ha mantenido como columna vertebral, y hoy es la columna vertebral que gobierna el Uruguay, es el Partido Nacional, con un muy fuerte implante en todo el interior del país. Pero el otro gran partido popular del Uruguay, que era el Partido Colorado, el partido del presidente Sanguinetti, el partido del presidente Valle, ese partido fue suplantado, electoralmente hablando, por el Frente Amplio. Es decir, que se ha producido una transición de partidos que no afectó al sistema, pero que lo ha cambiado. Pero esto que a primera vista parece una descripción mecánica, descansa sobre un problema que la Argentina no ha resuelto. Descansa sobre una política de conciliación de buenos modales atenta al pensamiento y a la acción del otro. El ejemplo de esa cultura política que más ha impactado, por lo menos en Buenos Aires, es el abrazo con que se despidieron del Senado
Julio María Sanguinetti y Hugo Mujica. Y Pepe Mujica, perdón. ¿Qué demuestra ese abrazo? Bueno, demuestra fundamentalmente que es un país que ha superado la dialéctica amigo-enemigo. Esta dialéctica amigo-enemigo tiene raíces en la Argentina muy profundas. Quiere decir entonces que esta cuestión atinente al desarrollo de partidos tiene que ver no solo con el esfuerzo para mantener organizaciones, sino con el desarrollo de una cultura política que sepa y que concuerde con el hecho de que las democracias para sobrevivir necesitan estar centradas. ¿Qué entiendo por esto que digo que necesitan estar centradas? Necesitan abonar los partidos una gran área, un gran espacio de concertación y de acuerdo, que se traduce en estos momentos particulares que estamos viviendo en perfeccionar el arte de la coalición. Fíjense cómo ha cambiado la cosa, fíjate, Guillermo, cómo ha cambiado la cosa. En Alemania no gobierna un partido. Gobierna la Unión Demócrata Cristiana, con su ala de la Unión Social Cristiana Bavaria, más el viejo Partido Socialdemócrata. Y en la oposición están los verdes, los liberales y, es un problema, pero bastante bien controlado, la emergencia de un partido de extrema derecha, xenófobo y muy adicto a la política de interpretación. Y desde luego, como les decía, en Uruguay está gobernando una coalición. Nosotros en este momento en la Argentina tenemos dos coaliciones en formación. Pero son dos coaliciones que han entrado en combate. ¿Por qué? Porque es muy difícil desarrollar partidos cuando la política está descentrada. Y es el problema que atañe hoy a la Argentina. No hay un espacio de centro en torno al cual converger, y un espacio de centro en torno al cual converger y generar al menos un núcleo de políticas de Estado. Fíjate, Guillermo, que cuando se produce la gran transición del año 1916, entre las viejas agrupaciones conservadoras y liberales y la Unión Cívica Radical de Irigoyen, los fines últimos del proyecto de sociedad que tuvo la Argentina en ese entonces no se tocaron. Irigoyen no tocó la economía, la tuvo que tocar obviamente porque soportó la crisis de la Primera Guerra Mundial, pero en cuanto terminó la Guerra Mundial la economía volvió por el curso que se había fijado, sobre todo no tocó la educación y no tocó la gran bandera de la inmigración. Quiere decir que los fines últimos había un acuerdo y había por supuesto una disputa muy dura, muy dura, en torno a los medios, ¿verdad? Porque a fin de cuentas la lucha era si fuera o no la Argentina el periodo de los gobiernos electores y del fraude institucionalizado. Aquí veo yo una cuestión muy compleja y francamente a la altura de los años que uno tiene me pregunto si veremos un cambio en la cultura política porque a diferencia de los cambios electorales, los cambios en la cultura política son muy lentos. El propio Sarmiento, que había lanzado el gran cambio en la cultura política allá en los años 40, cuando en el exilio escribía el Facundo y sus textos sobre educación, ya viejo, en la década del 70, comprobaba que todavía no se había llegado al buen puerto que él deseaba. Una satisfacción que probablemente haya tenido más Mitre que Sarmiento, porque entre otras cosas era menor y había tenido la extraordinaria ventaja, una contextura física extraordinaria de haber vivido muchos años. Mitre murió bien entrado el siglo XX. Pero quiero insistir mucho sobre el tema de los valores y sobre el tema de la cultura política. Y eso evidentemente está muy vinculado
a otro drama que la Argentina padece de más en más, que es la decadencia de la educación. Exactamente. Sí, quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Y por supuesto. Mire, Sí. la verdad es que lo he escuchado atentamente y tengo dos preguntas para hacerle, o dos reflexiones pedirle. Una está vinculada a un país que usted casi no nombró de América Latina y que es de Chile. Chile venía con una tradición democrática, por lo menos por lo que nos mostraban y por lo que representaba, bastante diferente a la de Argentina inclusive, hasta que en el año 2019, perdón, se produjo una erupción popular que desnudó de alguna manera alguna situación que estaba oculta, no se veía o no aparecía. Esta es una cuestión. La segunda está vinculada al rol de las grandes corporaciones mundiales, que por ejemplo en Estados Unidos están en los primeros lugares, no ya las empresas como en la segunda transición que usted muy bien describió, donde era la industria la que ejercía el dominio y que, digamos, predominaba en toda la área económica, sino que a partir del 2000, de este nuevo milenio, fueron las empresas justamente en esta tercera transición, vinculadas a todo lo que es la revolución cibernética, todo lo que es digital, etcétera, etcétera. Y la reflexión es, si usted cree que esto significa de alguna manera alguna injerencia o tienen algún rol en el juego democrático Sí. que usted también describió. Bueno, le agradezco mucho. Mire, voy a contestar telegráficamente a la segunda pregunta porque la primera me va a llevar más tiempo, debido a una experiencia muy interesante que tuve hace de estos 30 años. En este momento yo diría que el mundo de la revolución digital está orientado por dos grandes fuerzas organizativas. La fuerza del Estado, por ejemplo en China, por ejemplo en Rusia, que manipula la revolución digital, y la fuerza de las corporaciones. La fuerza de las grandes corporaciones que se han forjado precisamente y que han impulsado este desarrollo fáustico y universal. Bien. La importancia de las corporaciones está en relación con la capacidad que tiene el Estado para impedir relaciones monopólicas en el campo de la economía. Y lo que hemos visto estos dos últimos días, proveniente de Estados Unidos, es realmente muy importante. Porque le han dicho a una de las grandes empresas, hasta ahí llegó. Usted está llevando a cabo acciones monopólicas. Hay aquí un eco muy interesante con lo que fue la política de Roosevelt allá por los años 30 y 40, aplicando la ley antimonopolios. Entonces, ahí es fundamental detectar la capacidad que tienen las autoridades del Estado, no para apropiarse de ellas, como ocurre, por ejemplo, en muchos países, sino para configurar y defender la competitividad propia de un mercado regulado por instituciones sólidas. No hay cosa peor que una combinación de un mercado sin instituciones sólidas. Ahí sí realmente es donde mandan este tipo de configuraciones empresariales. Con Chile el tema es apasionante y a la vez dramático porque muestra precisamente lo que es el impacto de esta tercera transición de la representación política. Mire, Chile me tocó asistir, gracias a una amistad con Edgardo Benninger, que fue uno de los
factotums de la concertación de partidos en Chile y amistad con Ricardo Lagos, en fin, me tocó asistir, un poco asomándome a ella, allá por la década del 80, lo que fue el extraordinario esfuerzo de los partidos políticos chilenos para forjar lo que se llamó la concertación de partidos, que sucedió luego de derrotar a Pinochet a esa dictadura. Eran partidos fuertes en un esquema de sociedad mucho menos diversificado que la sociedad argentina. Pero partidos fuertes, lo era la Democracia Cristiana, lo era el Partido Socialista, lo era el Partido Socialdemócrata que precisamente fundó Ricardo Lagos. Y también, por cierto, sectores importantes del Partido Liberal, del antiguo Partido Liberal, que se sumaron a la concertación. Quedaban, por otro lado, los partidos más ligados al desarrollo institucional de la dictadura de Pinochet, que son partidos que en este momento, dicho sea de paso, están gobernando Chile. Por una confluencia de estas transformaciones enormes que ha habido en la sociedad, más fenómenos muy interesantes ligados al costo de la educación, en Chile no lograron los partidos de la concertación lograr instaurar la educación gratuita, como pese a todo lo tenemos nosotros y desde luego lo tienen los uruguayos, se produjo, como usted bien dijo, este fenómeno de rebelión social. Ahora, aquí hay otro ejemplo de lo que está pasando con los sistemas de partidos en democracia. Este sistema de partidos chileno, que costó tanto trabajo reconstruir, que costó tanto trabajo llevar adelante, en poco menos de unos meses es herido de muerte. O, seamos esperanzados, seriamente herido. Y si usted ve las encuestas, en este momento, la opinión pública, esta opinión pública horizontal, esta opinión pública forjada, a través de esta tercera revolución industrial, ¿en qué se concentra? ¿A quién busca que la represente? A los alcaldes, es decir, intendentes en nuestro lenguaje. Hay un alcalde de derecha que parece que tiene una cierta popularidad, todo en un esquema muy fragmentado, 15, 17% de intención de voto. Hay un alcalde que proviene del antiguo Partido Comunista, que nunca participó en la concertación, y alcaldes que se llaman independientes. Este es un caso extraordinario para ver lo que es el estado de fragmentación de la representación política en América Latina. ¿Dónde está la mediación? Estuvo en Chile, muy bien armada, pues fueron varias las presidencias que se sucedieron en Chile, varias. Sin embargo, ahora el misterio es muy grande y no sabemos qué tipo de representación habrá en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente absolutamente necesaria porque lo que no logró la concertación de partidos en Chile fueron, en mi opinión, dos cosas importantes. Primero, democratizar a fondo la Constitución heredada de Pinochet y, en segundo lugar, montar un sistema educativo igualitario y con capacidad realmente para impulsar la movilidad social. ¿No? Tal que aquí sí, en Chile, tenemos un ejemplo acabado de lo que son las grandes incógnitas de la representación política en esta etapa que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, Natalia Botana. Realmente ha sido muy movilizadora toda la exposición, todos los problemas que se han planteado. A mí me queda picando todavía el tema de la aceleración de la historia. Me da la impresión de que la revolución de la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de respuestas, de tal manera que estamos permanentemente frente a nuevos desafíos y que quizás nuestras respuestas lleguen a veces demasiado tarde. De todas maneras, creo que lo que hemos escuchado es un incentivo para que el próximo año abordemos estos temas que van a ser
iguales o quizá más complejos todavía de lo que hemos hablado, y esperamos contar con las presencias lúcidas de expositores como lo fue hoy Natalio Botana. Muchas gracias, Natalio, y muchas gracias a todos los que han participado de esta reunión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente he Felicitaciones. disfrutado mucho estos momentos. Felicitaciones. Hemos Muchas aprendido gracias. mucho. Muy bien, Viviendo Natalio. a fuerza de pantallas, ese es nuestro destino. Muy bueno, Natalia. Estupendo. Gracias, Excelente, Eduardo. Natalio. Sí. Bueno, pues voy a decir cómo me llamo, porque fui casi el único que preguntó. Yo soy Alberto Breilinger, de la ciudad de La Plata. Mis padres son alemanes, así que me siento bastante orgulloso de Platense. eso. Platense, sí. Bueno, usted debe saber muy bien que en el año 1975, en España, se firmó lo que se denominó el Pacto de la Moncloa. Pacto que mucha gente habla y trata de imponer o trata de decir que esa es la solución, y creo que muchos ni siquiera lo han leído al Pacto de la Moncloa, que fue, como usted muy bien sabe, un pacto estrictamente político. Ahí no tuvieron nada que ver los sectores sociales en España. Y fue una salida, digamos, a todo el proceso anterior, que había sido un proceso, por decirlo en una mínima expresión, como autoritario. ¿Usted cree que puede darse en Argentina en el futuro una salud, no digo de este igual o parecida, pero digo de esa naturaleza? Bueno, lo deseo, pero no sé si es posible, pero le voy a contar una anécdota. Resulta que una noche estábamos comiendo en la casa de Carlos Manuel Muñiz, personaje inolvidable por tantos motivos, con Manuel Fraga Iribarne, que había llegado de visita al país porque, claro, el electorado gallego en las elecciones españolas es decisivo, votando desde Buenos Aires. Y Manolo Fraga, bueno, lo cultivaba muy bien. Entonces dio la casualidad que se sentó al lado mío, en la mesa. Y le pregunto lo mismo que me pregunta usted, ¿qué me puede decir de los pactos de la Moncloa? Y Fraga me dijo, nada. Lo único importante del pacto de la Moncloa es que yo y Carrillo, el líder comunista, nos sentamos en la misma mesa. Él me quería matar a mí y yo quería matarlo a él. Este es el cambio fundamental de la política. Claro. Este es el cambio fundamental de mentalidad política. Y hay que ver lo que fue el papel de Carrillo en la transición. Sí. Es decir, el Partido Comunista entró más rápido a la transición que el propio Partido Socialista de Felipe González. Sí. Y Bueno, no digamos la transformación que tuvo Fraga, ¿no? Que se transformó en... Fraga fue, sus últimos años, un típico representante Tory, por el conservadorismo británico, que había estudiado también. Él fue embajador, además, en Londres durante muchos años. Pero por eso le digo, lo que esto exige no es tanto la técnica, como usted bien ha dicho, del pacto de la Moncloa, si hay inflación, si no hay inflación, en fin, sino fundamentalmente los gestos que provocan una transformación de la cultura política. Los gestos simbólicos siguen siendo muy importantes en política, muy importantes. Como lo fue el gesto simbólico, vuelvo a lo que dije en la exposición, cuando todos los partidos políticos se reunieron al lado de Alfonsín en el balcón de la Plaza de Mayo cuando se produjo una insurrección militar. Esos gestos son los gestos que necesitamos y con esto creo que vale la pena subrayarlo una vez más, necesitamos, si fuera posible, reivindicar el valor de la palabra. La democracia griega nació en torno a la Isegón, ¿no? Que era la palabra que calificaba el gesto, el acto de pronunciarla en público. La palabra.
Hoy el mundo está viviendo una suerte de destrucción de la palabra en alas a interpretaciones divergentes y combativas. Me parece que en esa medida el esfuerzo de recuperar una tradición de cultura de la concertación es fundamental. Hoy en la Argentina esa cultura no existe. Es más, hubo signos hace un año de que podría haber renacido, el bendito asunto de la grieta, de superar la grieta, etcétera, etcétera, pero los datos nos muestran que está pasando lo contrario, de modo tal que esta es una tarea, en mi opinión, de por lo menos mediana duración, si no larga. Muy bien. Bueno, muchas ¿Algo? gracias. ¿Algo Muy más? bien, muchas gracias a todos Gracias. y nos veremos pronto nuevamente el año que viene. Muchas gracias Natalio de nuevo. Hasta pronto y feliz año, pese a todo. Muy feliz año. Hasta luego.